Disculpa. Listo, para que sus demás compañeros puedan ver la sesión un poco más tarde, en términos de que este sea un material con el que puedan contar para futuras referencias en cuanto a la psicología teórica, que es el módulo que nos compete, y que sepan que si bien hemos pospuesto precisamente esta reunión sincrónica porque es parte del programa, bien podemos tener otra reunión sincrónica si hay algún tipo de elemento o si algo acerca de los eh, partes finales del módulo no queda del todo claro. Entonces, pues, una vez más me presento, yo soy Javier Darío Ríos Castillo, soy su asesor de esta materia. Vamos a dejar aquí, vamos a bajar un poquito, disculpen, la cámara para como verlos directamente. Ahí está, listo, muy bien. Pues entonces, el motivo de esta sesión es que podemos hacer un repaso, un retomar los elementos que hemos encontrado hasta el paso y preparar sobre todo las actividades que van hacia el final del módulo. Y en este momento nos encontramos en el desarrollo de las actividades de la unidad 3. Denme un segundo, por favor. De repente siento como que se está lagueando un poquito mi computadora, pero espero que ustedes me estén escuchando bien. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría hacer una pequeña va a dar un espacio para que ustedes me puedan comentar un poco sobre qué consideran de los o qué opinan de los contenidos que ha habido hasta el momento, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado del todo claro. Hay algunas actividades que todavía no ha alcanzado a calificar, ¿no? Se me han juntado un poquito, pero vamos atendiéndolas. Y, bueno, les decía, lo que estamos abordando ahorita en este momento tiene que ver más con el papel que tienen los psicólogos en un trabajo multidisciplinario, en el que no solamente está centrado, no se tiene que centrar solamente en lo que podemos hacer por los usuarios, los pacientes que pueden llegar a necesitar de nuestros servicios, sino también en la cuestión de cómo apoyar a los mismos compañeros de la área de la salud a poder abordar en sus propias áreas lo difícil que es el cambio conductual, ¿no? Ok, vamos a ver primero esta parte. Entonces, quisiera preguntarles primero, darle este espacio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre los contenidos? Los puedo leer aquí en el chat, pueden abrir su micrófono. Adelante, yo los escucho, yo los leo. Ya tenemos un nuevo chat. Ok, me dicen que al menos por el momento ninguna duda. Y a ver, a poner alguien más. Doy unos segundos más para ver si hay alguna duda sobre los contenidos, sobre lo que hemos avanzado hasta el día de hoy en el módulo. Porque entonces pasaríamos a la parte de preguntarles un poco sobre, observaron, bueno, ya vi las participaciones, como les digo, todavía no he podido dar la completud para poderlas calificar del todo, pero sí me gustaría preguntarles qué opinan de este video del médico inefectivo, que es justo lo que me gustaría que empezáramos a tratar el día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué vieron de este pequeño video que se encuentra en YouTube que puse en la plataforma? Que retrata la forma en la que de repente los médicos, los profesionales de salud abordan a sus propios pacientes dentro de una consulta, dentro de un servicio de salud y cómo proponen o presentan los cambios conductuales. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué se les quedó de los que hayan, pues sí, justo como visto un poco más de este mismo video? Les leo, les escucho. Eduardo, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Sobre el video, lo que me puedo quedar yo, igual como yo haber sido constantemente paciente con los doctores, Ujú. es que
Su enfoque, o bueno, la manera en que la doctora se expresó con la paciente o incluso conmigo, me tocó un doctor similar, una doctora precisamente, Ujú, y puedo decirle que el trato fue totalmente como el modelo médico, totalmente frío, totalmente directo con, si no haces esto, te pasará esto, afectarás a otras personas. Y algo que vi en el video y también lo comenté en el foro es que la paciente está totalmente sitiada. No tiene un lugar donde ir, o sea, o escapar, ¿no? La pared está detrás, a un lado está la cama enfrente de la doctora y a un lado está el bebé o su hijo, ¿no? ujú, Entonces lo que empecé a ver es que como ella no tiene forma de escapar, solo le quedó defenderse, excusarse, tratar de expresar sus emociones de lo difícil que es para ella fumar. Y ahí en el final del video decía que la doctora la regañaba o la sermoneaba, ¿no? así es, Sí, todo justo. lo que vi es que fue poco a poco ¿cómo se llama? Ujú, A la maestra le dice, poco a poco va aumentando los factores para que ella tome en cuenta de que decida no fumar y al final toca que si no le afecta a ella, terminará afectando a su hijo, que de por sí trae ya dolencias desde hace tiempo y que no se cura. Entonces, sí, entonces lo que vi es que fue poco a poco la presión, poco a poco la paciente empezó a desarmarse y al ujú. final se dio. Pero sí, sí me Pero gustaría. se dio genuinamente, justo es como decir, como, ¿en qué forma se dio? ¿En qué forma ella, ustedes sienten que una paciente así genuinamente se convence de su cambio, de lo que le propone la médico? ¿O que ustedes cómo lo vieron? Pues la verdad yo no creo que haya sido una respuesta honesta. La verdad lo que veo es que eso fue resultado del momento, no ha sido algo conforme al tiempo. ¿Qué tal si saliendo de ahí al final decide volver a fumar y la doctora no se da cuenta? Hasta la próxima sesión y nuevas causas para ella y para su bebé. O sea, como tal condicionamiento ahí no existe, solo fue un regaño y un resultado del momento y para que la chica pudiera escapar y evitar el estrés. Ujú. Sí, como que ya termina como con una posición muy de, ok, sí, 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 lo que diga, ¿no? Y de repente eso nos lleva mucho, aquí justo voy a leer la participación de Iván, que dice, la verdad es que en el video es un poco estresante, la doctora es muy insistente, incisiva, y en lugar de apoyar está causando a la madre que sí sabemos que está mal lo que hace, pero con la forma en la que lo hace solamente va a hacer que otra madre mienta o que vaya otro médico la acuse. Yo no creo que vaya a cambiar, solamente le dijo lo que quería escuchar. En efecto, y Fabio Ruth nos dice, el actuar de la doctora solo genera resistencia al cambio de la conducta, ya que como varios compañeros mencionan, solo busca salir de la situación. Muy bien, muy observado también, gracias Eduardo. A lo que nos enfrentamos frente a este tipo de videos o de estos tipos de ejemplos es que el cambio conductual y el nosotros proponer, y como lo hemos estado revisando en las diferentes lecturas, implica un abordaje más sistemático. No solamente decir que algo es bueno o malo, porque si no ya estamos cayendo en un abordaje moral que solamente personas que comparten esos valores como muy morales, muy claros, podrían hacer como esta opinión. Pero incluso frente a esta opinión no quiere decir que el cambio conductual vaya a ser constante o continuo. Es por eso que parte de lo que hemos abordado con el caso de Carlos es, una cosa es proponer los cambios y después mantenerlos, que también es una de las bonitas áreas que como psicólogas y psicólogos ustedes pueden explorar, que por eso de repente no nosotros decimos, no, bueno, en un tratamiento, psicología clínica o terapia, no se dan consejos, se acompañan procesos. Que sabemos que la persona no va a cambiar de un día para otro, que no va a ser tan sencillo como ya fui con psicóloga y la psicólogo y entonces ya soy una persona diferente, sino que tendrá que ser muchos ensayos hasta que el proceso de aprendizaje se consolide y pueda conducirse de una manera distinta. Pero este tipo de abordajes, como ustedes lo están viendo, eh, genera lo que conocemos justo dentro de la misma, desde el abordaje conductual, como las FAO. ¿Alguien se acuerda, alguien de los que hicieron su resumen, se acuerda qué es una FAO? Es parte de la parte de condicionamiento verbal, ¿no? O sea, es No como, sé, ay, perdón, adelante, son los Ángeles. efectos alteradores de la función. Ujú.
cómo lo entendiste tú, Ángeles? A mí me gustaría saber como si tú tienes un ejemplo de una FAO. Bueno, yo lo entendí como en los estímulos condicionados, Ujú, cómo alteran la función de lo que se pueda transmitir con este mecanismo verbal y cómo pudiera modificar toda la recepción del oyente. ujú. O sea, es Así una de lo las cosas. entiendo. Ujú. Así lo Muchas gracias, entiendo. Ángeles. Porque Sí. justo si nosotros tenemos un entrenamiento, vamos a pensarlo en términos clásicos de condicionamiento operante y tenemos a nuestra rata y entonces cuando suena palanquea y entonces suena un sonido y entonces le cae una comidita. La campana, o sea, es una forma en la que se puede condicionar a las ratas, hace que la rata se esté preparando para cuando escucha la campana después de palanquear, es aquí viene la comida, aquí viene, ¿no? Y entonces este mismo estímulo incondicionado, que sería la campana, que no tiene nada que ver con el alimento, empieza a funcionar como un reforzador, algo que modifica la conducta. Igual si nosotros ponemos una rata a que empiece como en un laberinto y le ponemos dos distintos sonidos, uno donde cada vez que suene una campana 3 veces, le damos más reforzador, o sea, más galletitas y otras ocasiones donde solo son una vez y solo hay una galletita, vamos a ver cómo la modificación de la conducta sucede porque la rata empieza a buscar más rápido y gasta más energía y lo hace más rápido cuando suena 3 veces porque se anticipa a un mayor reforzador. Entonces, ¿cómo vamos pasando esto? Y claro que dar saltos como estos que voy a hacer ahorita es muy sencillo y pues no es tanto lo correcto porque tendríamos que ir examinando cómo esto fue llevándose del laboratorio hacia la clínica. Pero lo que sí tenemos que entender es que son leyes de la conducta. Y cuando un médico empieza, o un psicólogo, empieza a generar un lenguaje, una comunicación verbal que prepara a la persona, más bien, corrijo, el psicólogo clínico y el profesional de la salud debe saber que sus palabras son estímulos que van a anticipar respuestas al del médico, al del paciente, perdón. Como puede ser una respuesta defensiva, el clásico, por ejemplo, oiga, pero a ver, le mandé estas medicinas. Entonces, ya cuando lo estoy diciendo de una manera, de un tono, como así de como a ver qué pasó ahí, la persona ya se está preparando para decir, no, es que sabe que sí, sí me las iba a tomar, pero es que no había ni agua. Entonces, pues no me las tomé. Y es que ¿saben? Entonces, como genera una primera reacción, el profesional de la salud debe decir, claro, mis palabras, mis gestos, mis formas van a generar ciertas respuestas y tengo que pensar cuáles son las FAO, las cuestiones verbales que van a favorecer las mejores respuestas. Y es a lo que les voy a llevar ahorita, que es, ya vimos este video y lo que vamos a ver es cómo cambiando las claves verbales podemos elicitar otras conductas de la misma persona en el mismo escenario. Antes de eso, Leo Arroz dice, el actor de la doctora solo genera resistencia al cambio. Ah, ya lo habíamos leído. Justo. Pero entonces, ahora les voy a enseñar, y este es un video de entrenamiento en algo que se llama entrevista motivacional. Quizás ya lo hayan escuchado en otros módulos. La entrevista motivacional es un abordaje claramente cognitivo, ¿no? Pero que está fundamentado muy claramente en que el médico, el profesional, no es un estímulo eh, que no genera nada. No, nuestro tacto, nuestra forma, nuestro lenguaje va a generar ciertas respuestas en las personas y podemos utilizar eso en pos del cambio conductual. Entonces vamos a ver si, según yo ya activé el sonido, entonces ustedes ya deben de poder escuchar el sonido completo. Vamos a irnos a ponerle play a esto. Denme un segundo. ¿Dónde estamos? Sí, ahí está. Listo. Ustedes ya deben de estar viendo. Voy a pasarme para acá. Y espero que en los primeros segundos, si no se va escuchando, por favor me avisan de que no se esté escuchando. Watch what happens this time when the provider cues into what the parent is saying, empathizes with her situation, and attempts to work with the parent to find a solution that fits her needs. So I wrote a prescription.
Déjenme un segundo porque creo que a ver, voy a intentar poner aquí los subtítulos, o a ver si los puedo subir un poquito más porque se ven como muy abajo, ¿no? Restablecer estilos de la borde, ninguna posibilidad de la ventana, color de la ventana, también fuente, color conjunto. A ver, voy a ver si dejando aquí For antibiotics for nuestro Aiden. Okay. I did se want to queda. talk to you though. I'm a little bit Sí se ven muy abajo los subtítulos, ¿verdad? Sino para ponerlo en otra opción de video, que ustedes puedan ver un poquito mejor. En un segundo. Mm, mm, tips. Acá. Espero que ahí se puedan ver un poco mejor los subtítulos. Ok, ¿ahí alcanzan a ver bien los subtítulos del video? Vamos ahí, díganme sí, ¿no? A través de mensaje. ¿Se ven bien? Muy bien. Ok, ahí va. Otra vez. Watch what happens this time when the provider cues into what the parent is saying, empathizes with her situation, and attempts to work with the parent to find a solution that fits her needs. So I wrote a prescription for antibiotics for Aiden. Okay. I did want to talk to you though. I'm a little bit concerned looking through his chart at how many ear infections he's had recently, and I noticed that you had checked the box that someone's smoking in the home. So I was wondering if you can tell me a little more about that. Well, it's just me and him, and I do smoke. I try really hard not to smoke around him, but I've been smoking for 10 years, except when I was pregnant with him. But it's so stressful being a single mom and having a full-time job, and so that's why I started smoking again. You have a lot of things going on, and smoking's kind of a way to relax and de-stress. Yes, yeah. Some people have a glass of wine, I have a cigarette. Sure. And it sounds like you're trying not to smoke around him. Why'd you make that decision? I know it's not good for him. I mean, I've read those things about ear infections and asthma and stuff, but other kids have ear infections and their parents don't smoke. So on the one hand, you're worried about how your smoking might be affecting him, and on the other hand, you're not so sure if it's really the smoking that's causing these problems. Right, yeah. I mean, he doesn't have asthma. He hasn't had a lot of other problems that his other friends have. So, and I've thought about quitting before in the past, but I just don't see how it's possible right now. What made you decide to quit smoking when you were pregnant? Well, he was inside me and we were sharing everything, and I knew that he would get some of that, and I just didn't think I could live with myself if something happened to him. Right now, though, it feels almost too difficult to even manage or even to try. Yeah, exactly. How were you successful when you quit before? I don't know. I think about it now, I don't even know how I did it. I just did it. You know, I just couldn't imagine like him not being born or going into labor early and him having problems and stuff like that, all the stuff that they talk about with women who smoke. So that was just enough to say, okay, you know what, I'm not going to risk that. So the risks were so scary then that you're able to stop, but Yeah. they don't feel as scary to you now. no, I mean, we're two separate people, and like I said, I try really hard not to smoke around him. I'm pretty good about that. I don't let other people smoke around him. So You're doing the best you can do. yes. Yeah. Okay, but it sounds to me too like part of you really does want to quit. Yeah, I know that I need to, and I keep every new year I say, okay, this year I'm going to quit smoking, but then something happens and it just doesn't. It's and on your quitting to-do doesn't list, happen. it's just not making it to the top. Yeah. If you did decide to quit, on a scale of 1 to 10, where 1 is not at all confident, you don't think you could do it, and 10 is you feel pretty certain that you could, where do you think you fall right now? Probably like a 5, kind of in the unsure area. Like, I know I've done it before, so I know I can do it, but at the same time,
it just seems really hard, and it's not Sure. the same situation. Well, what made you say 5 rather than 2 or 3? I know all the ways it's bad for me, and I don't want him to grow up thinking that it's okay to smoke. I don't want him to use any kind of, I don't want him to chew or anything like that. So I know I need to, especially before he gets old enough to understand what mommy's doing, but I just don't know if I can do it. Okay. So it sounds like you have a lot of reasons why you'd like to quit. You have been successful quitting in the past, and right now you're just feeling a little bit hesitant about your ability to do it. Yeah. Where do you think we should go from here? I don't know. I'd like some help. I just don't know what kind of help I need. Sure. So- Well, if you'd be interested, that's something I can definitely talk to you about. There are a lot of new options that can actually help people be way more successful in their attempt at quitting. There's different medications you can try. I don't like medicine. Okay. There's also a lot of support groups and classes that you can take where you have other people to go through it with you, and sometimes just having that support can be a big part of it, especially for people like you where smoking is such a stress reliever. That sounds nice, but I'm not sure if I have the time for all that. Sure, it feels like something that would take up a lot of time and maybe not fit into your life. I wonder if we could talk about some options that might fit into your life. That would be really nice. Okay, well, if you're willing, then we could set up another appointment where you could come in and we could talk more about that. I would like that. That would be great. Great. Thank you. Sure. This time, the provider had the same agenda, to talk to this parent about the dangers of secondhand smoke and to counsel her to quit smoking. However, this time the provider's focus was on the parent's own view of the issue. By giving the parent an opportunity to reflect on her situation, the provider was able to elicit reasons for change from the parent herself. There was no need to lecture or scold, because the parent was making her own case against smoking. Many times, our patients already have the information that we try to give them. What they really need is someone to listen to them and to help them sort out a plan that will fit in their life. By accepting and respecting our patients, even with their faults, we communicate our genuine desire to help them make positive changes in their lives. During this interaction, the provider demonstrated that she understood the parent's struggle and that she still wanted to help. As a result, this single parent found she finally had someone on her team. This increased both her interest and willingness to try working further with the provider to find a solution that would fit in her life. Listo, muy bien. Quería mostrarles este video porque nos habla precisamente de cómo... ¡Ay! Se descuadró mucho esto, déjenme cuadrarlo otra vez. Bueno, primero, comentarios, algo que se les haya quedado más del video, algo que hayan notado, habiendo visto el primero, que les llama la atención de esta segunda parte del mismo video. Ay, ¿y dónde estoy yo? Ah, aquí estoy yo. Listo. Entonces, los leo en los comentarios, también los escucho si quieren abrir su micrófono. Buenas tardes, compañero. No sé Dime, si me Osvaldo. escuchan. Sí, te escucho, Osvaldo. Gracias. Súper bien, profesor. Muchas gracias. Sí, fíjense que lo que me parece muy bueno de la cinta es que la paciente tiene mucha receptividad de las indicaciones que le dice la doctora. Pero al final, creo que al contrario, la doctora es un poco agresiva, un poco, bueno, poquito. Siento que le falta un poquito de empatía, pero realmente la paciente tiene mucha receptividad. Y eso es algo que también es fundamental, porque si el que no quiere ser ayudado, pues no va a poder. Y creo que los comentarios son muy pertinentes, son muy buenos en un punto en el que llegan a tener pues una conexión en esa cita médica que al final pues le permitirá llegar a sus objetivos. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces, como que tú ves más que la paciente está como más receptiva a comparación de un primer momento, ¿no? Entonces, como dices, sí, Sí. voy a escuchar, ¿no? M. Sánchez, por favor, levantaste tu mano. Adelante, te escuchamos. Gracias, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo también creo que el tema de cuando el profesional de la salud es empático, automáticamente hace que el paciente también sea más receptivo a lo que va a escuchar o a lo que va a recibir. Cuando no hay empatía, automáticamente hay un bloqueo, ya no se escucha, ya todo lo que le dice se siente como juzgado, entonces
es muy probable que entonces el tratamiento lo va a rechazar porque todo lo ve como un ataque. Ujú. Pero al mismo tiempo, al contrario de lo que comentaba mi compañero Osvaldo, yo creo que sí hay una parte donde aunque hay que ser empático, hay que ser muy firme, porque tampoco se trata de darle la razón en todo al paciente, también tiene que darse cuenta que necesita cambiar cosas, que hay cosas que no están yendo bien y aunque no se lo podamos decir directamente, hay que irlo como guiando, porque si no, tal vez puede quedar más perdido y salir con la sensación de que esté fumando está bien, de que eso no es un problema y de que lo puede seguir haciendo. Y entonces, creo que por el contrario, en lugar de recibir algo que lo va a ayudar, pues estamos como confirmando que sus malos hábitos están bien, ¿no? Y al final, pues también tenemos que hacerle ver que necesita hacer cambios. Ok, fíjate, pregunto, ¿tu nombre completo, M. Sánchez, Mariela es Sánchez. Mariela? Fíjate, Sí. a mí me gusta mucho como comentar esto, que es, no, a nosotros como psicólogos nos toca hacer que la gente se dé cuenta. Mm, pues es que creo que sí, o sea, a ver, bueno, yo quiero ahorita como hacerlo un poquito desde mi punto de vista de la terapia que yo tomo. Ujú, Eh, Muchas veces la psicóloga lo único que hace es escuchar, ¿no? Y creo que a veces el puro hecho de que nosotros lo externemos te hace ujú, darte cuenta de muchas cosas. exacto. Este, pero creo que también hay cierto tipo de personas que están tan cerradas a creer su propia verdad que no tienen esa manera como de verdad darse cuenta que por donde van, pues no es. Entonces creo que sí hay ciertas guías o pautas que hay que ir marcando, no para decírselo, pero tal vez como para darle el paso a irlo guiando. Ok, fíjate que creo que esto que dices está interesante. Por un lado, dices marcar pautas para irlo guiando. Y creo que cuando vamos notando como la interacción, o sea, yo lo que les invito a decir, más allá de las artes místicas que haya podido aplicar la doctora con lo que le dijo, fue muy claro que fue guiando una forma en la que la persona iba explorando sus propias razones, su sentir, su actuar en el pasado, su actuar hacia el futuro. Sí, efectivamente fue guiando, ¿no? Como la conversación o una entrevista como más guiada. Yo enfatizo mucho la idea de que a los psicólogos no nos toca que la gente se dé cuenta, no es, no es la tarea del psicólogo. A veces llevan a los familiares, a los pacientes, como para hacer, es que dígale algo, ¿no? Para que se dé cuenta de lo que está mal, ¿no? Y una persona que está firme en su convicción de que lo que piensa es lo correcto, habrá y generará una serie de sesgos con tal de que lo que cree y lo que piensa se mantenga, porque es muy angustiante, genera mucha disonancia cognitiva, que no solamente es una cosa como de hacer bolas la cabeza, sino que también físicamente no se siente agradable, eh, que hará lo posible por evitarlo, ¿no? Pero entonces justo, o sea, no nos toca a nosotros como llegar y decirles, esto es lo que deberías de pensar, sino, a ver, ¿cómo llegaste a este pensamiento? ¿Cómo llegas a esta situación? ¿Cómo piensas que podría ser tu futuro desde otra manera? Ujú, Entonces, sí, no es que estemos aceptando que, por ejemplo, fumar u otras conductas sean benéficas, ¿no? Pero sí tenemos que pensar que, como lo decía la persona en el video, para ella sí representa un beneficio, aunque no sea el mejor de todos, que es me desestresa. Si nosotros nos ponemos en esa situación, o en esto, que si bien podemos verlo desde un aspecto como muy sistemático de análisis funcional o de análisis de la conducta, tenemos que también identificar que la forma en la que nosotros comunicamos, guiamos, va generando otras conductas en la persona en el momento. Ah, pues si esta persona me está haciendo una pregunta sin juzgarme, sin regañarme, sin quererme obligar a pensar algo, entonces lo que sigue es, sigo participando en esta comunicación, en esta interacción, ¿no? Entonces, esto lo quería compartir porque precisamente para que no nos vayamos, y eso se los quisiera como compartir a todos, es la tarea del psicólogo no es cambiarle la forma de pensar a las personas ni hacer que se den cuenta, es acompañarlos en ese proceso de darse cuenta, ¿vale? Pues te agradezco mucho, Mariela, tu participación. Ángeles, adelante, te escuchamos.
Yo quería comentar sobre lo que dijo el compañero Osvaldo, que se mostraba la mamá muy receptiva, y yo creo que es en respuesta al trato que está Exacto. dando bueno, la doctora en este caso, y o sea, está respondiendo a la manera en que, o sea, los estímulos verbales que ella está emitiendo. Esa respuesta y como ella se muestra, la médico se muestra comprensiva y la está haciendo reflexionar, está entendiendo su contexto y su situación de vida. Entonces, como dice usted ahorita, que la va guiando sobre, que vaya, ella misma va haciendo un análisis de qué la motivó a dejar anteriormente el cigarro, dejar de fumar, y ahora por qué razones tiene para no poder hacerlo. Creo que todos son respuestas a esos estímulos. Definitivamente, Ángeles. Y pensemos que también otra de nuestras capacidades como psicólogas y psicólogos, ahorita lo vemos con el médico, pero es algo que nosotros tenemos que desarrollar como parte de nuestro perfil, que es sabemos que nuestros gestos, nuestro tono es un estímulo en esta cadena conductual. Y si nosotros no somos conscientes y pensamos y confiamos en que solamente la información, la reflexión, el argumento que damos es suficiente para cambiar esto, estamos negando todo lo demás que pasa abajo de nuestro cuello. La parte emocional también tiene que ver mucho con nuestras respuestas, y es mucho de lo que sí aporta y sobre todo rescatan las abordajes más contemporáneos basados en el conductismo, que es, a ver, no pienses nada, no llevemos a la idea de que el que hace el trabajo en la terapia, en el manejo, cambio conductual es el cerebro, es todo el cuerpo. Si el cuerpo en algún momento dice, no, espérame, no me gusta, no va a haber cambio. Entonces, esto es como para abrir un poco un aperitivo mental para empezar a hablar un poco sobre este resumen sobre la idea del cambio conductual, análisis funcional de la conducta, y ver cómo nos toca empezar a como aterrizarlo para nuestros potenciales clientes, eh, acercarnos de una manera más cálida, yo le llamaré así, al análisis conductual, que puede ser muy sistemático, pero también puede ser muy cálido. O sea, la ciencia no está peleada con el ser una persona comprensiva. Entonces, gracias, Ángeles. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto para que podamos ver esta presentación que les tengo preparada. Aquí está. Listo. Muy bien. Pues bueno. Entonces, el día de hoy queríamos hacer como un resumen muy rápido de todo lo que se ha tratado el módulo hasta el día de hoy. Y vamos a empezar justo con esta evolución histórica de la terapia de la conducta. Recuerden que la terapia de la conducta empieza como una adaptación de los principios conductuales a a la modificación de la conducta o a lo que se requería en esos momentos o nos estaban solicitando las personas para poder modificar o mejorar su calidad de vida. Déjenme moverme un poquito para acá. Ajá, ahí está. Voy a ponerme un poquito déjenme ver en qué esquina me pongo. Creo que hay, y voy a desactivar esto. Muy bien. Pues bueno, entonces, nada más pensemos, ¿no? Que empieza este viaje histórico de la modificación de la conducta, empieza desde los estudios de Pavlov, en el que veíamos el condicionamiento clásico, en el que un estímulo incondicionado se relacionaba con un estímulo condicionado, y la respuesta se convertía en respuesta incondicionada, ¿no? Condicionada, perdón. Y vamos a recontarlo claramente porque pues teníamos a nuestros pequeños perritos que siempre estaban salivando. Después, en respuesta o como natural, como transmisión del conocimiento en América, Watson empieza estos experimentos, el más famoso de ellos, el del pequeño Albert. No sé si ustedes, o creo que no hay como una mención del mismo dentro del módulo, pero quizás ustedes hayan escuchado de este experimento en el que a un recién nacido se le mostraba un animal pequeño, o un muñeco de felpa como suavecito blanco, y entonces pues el niño naturalmente se buscaba y se acercaba a él mismo, y después les daban un conejo con el que pudiera jugar, pero al momento de que le daban al conejo, se le acercaba el conejo, le hacían un sonido muy estridente. Después de varios ensayos, cada vez que el niño intenta o que el conejo se le acercaba al niño, el niño reaccionaba con mucho temor.
Esas cosas ya no podemos hacerlas actualmente con las condiciones de investigación ética, pero habla un poco sobre cómo los estímulos y las respuestas aversivas de ansiedad, miedo, se van emparejando. O sea, nadie nace en sí mismo como teniendo fobia hacia algo, miedo hacia algo. Es un aprendizaje. Y eso con todos los tipos de fobias, emociones, reacciones emocionales más complejas y sociales. Por ejemplo, la xenofobia, la homofobia, la gordofobia son aprendizajes completamente. No hay una... Lo que lo sostiene, esas conductas, porque se transforman en conductas, son pensamientos, ideas, pero también esas ideas están conectadas con emociones. ¿Saben? O sea, uno puede decir, ah, sí, 1952 llegó 1948, ¿no? Ya se me olvidó la edad de la fecha de cuando. 1542 fue cuando llegó Cristóbal Colón, creo, ¿no? Ustedes me podrán como corregir y decir, ok, eso es un dato. Pero si yo crecí en un ambiente donde me decían, es que lo peor que le pasó a México fue que descubrieran América y Cristóbal Colón y Hernán Cortés, todo eso. Cada vez que yo escuche esa fecha, voy a tener una reacción fisiológica, emocional, porque se emparejó con una serie de contenidos y experiencias no tan placenteras. Bueno, no, para no detenernos mucho, Skinner es el desarrollador de este paradigma de el condicionamiento operante, ¿no? En el que a través de sus cajas de condicionamiento podía observar cómo los gatos o algunos otros animales podían resolver problemas a partir de ensayos y errores y sí tenían una recompensa al final del mismo, ¿no? Entonces empezó a ver cómo se podían encadenar muchas conductas raras, constantes, como picar un punto, jalar una palanca y después esperar a que sonara una campana y se podían encadenar una serie de conductas más complejas. Y eso abrió a decir, ah, ok, entonces estos fundamentos de la conducta no están tan alejados de las conductas complejas de los seres humanos. Bueno, lo interesante es cuando llega Volpe, porque dice que es el primero en bajar este tipo de de investigación básica hacia la clínica, atenderlo con personas directamente. Y a través de su paradigma de sensibilización sistemática, en el que decía, bueno, si vamos mostrando estímulos cada vez más similares al principal estímulo que genera fobia, ¿no? Que puede ser una araña, antes de presentar la araña o la tarántula, muestro un dibujo y observo qué tanto se siente la persona, preocupada o angustiada. Presento una foto realista, presento un muñeco de peluche, presento una tarántula disecada más real. Entonces, conforme va la persona identificando que su cuerpo sí reacciona, pero que la reacción empieza a ser cada vez menos intensa porque no hay una consecuencia seguida de ella o una consecuencia negativa. Entonces, al momento de presentar la araña, sí puede tener una reacción negativa o emocional, pero no tan intensa como la tendría si no tuviera esta desensibilización sistemática. Y bueno, tal vez no lo tratan tanto en las lecturas que hemos revisado, pero también es importante saber que el condicionamiento funciona a nivel social, ¿no? Lo que nosotros llamamos aprendizaje vicario o aprendizaje por modelado tiene que ver con que yo puedo observar a otra persona haciendo una tarea, los niños observan a otros niños dibujar con un crayón, ¿no? Y entonces aprenden que ellos también pueden dibujar con un crayón, ¿no? Y cuando se felicita al niño, qué bonito dibujo, el otro niño también pone énfasis en su dibujo para ser felicitado. Y bueno, cuando se transforma esto, Aaron Beck, el creador de la terapia cognitivo-conductual, empezó genuinamente como un enfoque más cognitivo, pero fue el que propuso precisamente esto que ahora sabemos que son las FAO, que los pensamientos que parecen como discursos también son estímulos importantes que generan una reacción otra vez emocional. Y aquí ya se estarán dando tal vez como color de por qué el profesor Javier habla tanto de cuestiones emocionales. ¿Por qué emocionales? Emocionales. Quiero hacer una pausa rapidísima aquí. Tal vez ya lo hayan checado en bases fisiológicas de la conducta, pero ¿quién quisiera participar platicándome qué es una emoción? Pueden alzar la mano, escribirlo en chat, porque es es como casi una de las materias primas con las que trabajamos los psicólogos clínicos.
Acuérdense que en este tipo de reuniones no hay respuestas correctas e incorrectas. Entonces, si quieren hacer su intento o su acercamiento, su mejor acercamiento, adelante, los escucho. Yo definiría la emoción como la expresión que tiene nuestro cuerpo Ujú. del sentimiento que estamos expresando en ese momento. Podría ser una alegría, una tristeza, y es el resultado de una acción a la cual pues vamos a tener esa reacción. Obviamente, entre menos maduradas tengamos este tipo de reacciones, pues van a ser nuestras emociones. Yo creo que si bien las emociones son naturales, se pueden educar. Ok, ok, ok. Pero entonces, ¿habría diferencia entre emoción y sentimiento? Eh, Desde mi perspectiva, definitivamente sí, porque la emoción es como la más inmediata y la Ujú. siento ya es como más educado, más entendido. Ok, entendido. Estamos metiendo como cognición ahí, ¿no? Porque Sí, parece que definitivo, condición. hay con una reacción, ¿no? Me decías, había reacción. ¿Alguien más que quisiera comentar su acercamiento a qué es una emoción? Ahorita nos dieron una clave que es como más inmediata. Sí, efectivamente, es más inmediata. Eh, pero ¿quién más quisiera como participar con esto? Decir, a ver, ¿qué es una emoción? Y sí es importante que lo sepa porque es, les digo, es como materia prima. Pues, es una qualia, ¿no? Pero sería como una respuesta a un estímulo, ¿no? ¿Ok? No entendí la palabra qualia. A ver si nos puedes ayudar, Iván, a dejarlo un poquito más claro. Ujú. ¿Alguien más que quisiera? Eduardo, adelante, te escuchamos. Sí, yo considero más la emoción en el aspecto como una respuesta física que nosotros sentimos al momento. Por ejemplo, el ejemplo más básico que puedo decir es el miedo. Ujú, ujú, Por ejemplo, pues, cuando nos asaltan, ¿no? Con eso, inmediatamente la reacción del cuerpo es que uno puede estar miedo, se puede uno paralizar, pueden empezar palpitaciones, puede respirar y cuando termina el suceso, pues el ujú. cuerpo empieza a tener a relajarse y regresar a su estado natural, pero entonces viene ya una interpretación cognitiva que Ujú. eso puede dar paso al sentimiento, que puede ser impotencia. Ok, ok, ok. Entonces eso ya es una interpretación mucho más compleja, a diferencia de la emoción, que la emoción puede ser ese ratito, pero el sentimiento puede durarnos hasta desencadenar miedo a ir a algún lugar. Bueno, es Ujú. la interpretación que puedo dar. Ok, justo. Y bueno, si alguien más ahorita justo nos está compartiendo, Iván, que a partir de la qualia, ¿no? Que nos está comentando que podría ser algo como más subjetivo porque es una experiencia interna. Bueno, esto es importante que también se lo lleven, si no y podemos darle una revisada a esto. Una emoción es una reacción fisiológica, primeramente. Si existe y el organismo que la experimenta tiene una suficiente capacidad encefálica para poder procesarlo y darle un sentido, entonces sí puede convertirse en un sentimiento, ¿no? O sea, en una experiencia, en una elaboración más amplia de esa experiencia, ¿no? Es decir, a lo mejor los perros, las mascotas, no tienen esta capacidad para darle estos significados, pero de que sienten emociones, porque son respuestas fisiológicas. Entonces, las respuestas fisiológicas pueden pasar directamente a generar una conducta. Puede ser, como sea la del miedo, una reacción fisiológica que aumenta el ritmo cardíaco, que salta determinadas catecolaminas y cortisol en el cuerpo, puede acelerar y mantener o aumentar el tono muscular o prepara o aumentar también la tensión del cuerpo, igual la ansiedad en términos similares. La alegría, pues sí, o una emoción de alegría es una reacción coordinada psicobiológica de todo el cuerpo que reduce la tensión, aumenta la expansión de los vasos sanguíneos, ¿no?
Entonces todo esto, claro, o sea, claro que cuando tenemos la capacidad encefálica, sobre todo los humanos, podemos darle diferentes significados, ¿no? Ahí es donde yo digo, como que, como dice Iván, podría ser una cuestión de esto que es el aspecto más subjetivo. Es un componente de la emoción, claro, pero sí es importante que ustedes sepan que la emoción viene del paquete básico, así como nos desenvuelven y llegamos al mundo en nuestro en un unboxing, ya venimos con emociones, ¿no? A menos que tengamos una serie de como condiciones ya fisiológicas, sistema nervioso, puede que no experimentemos las emociones de una misma manera. Ajá. Ok, nos lo platicando un poquito, Iván, ¿qué es la qualia? ¿Por qué creo que es importante que ustedes sepan? Porque si se dan cuenta, el conductismo o las leyes de la conducta y todo este análisis que se hace se fundamenta en que los seres humanos tenemos sistemas nerviosos que operan bajo las mismas condiciones que los sistemas nerviosos de los ratones, los sistemas nerviosos de las palomas, los sistemas nerviosos de los caballos y de los perros, ¿no? Que entonces reduzcámoslo todavía un poquito más. Funciona con la misma intercambio de bomba de sodio y potasio que aumenta y genera un umbral de excitación y que se genera y que ahí está interconectado y un montón de nervios rodean nuestros riñones y nuestro corazón y nuestros pulmones, ¿no? O sea, definitivamente en ese sentido somos mamíferos y venimos de una larga línea de evolución. Y entonces por eso es tan importante que ustedes sepan de conductismo, porque son las bases como más arraigadas a lo que fisiológicamente somos. Claro, nos hablan de que las emociones, y José José nos diría que pocos saben amar, ¿no? Y muchos saben querer. Este, pero esa es como la elaboración subjetiva de esto que nos sucede, ¿no? Fisiológicamente. Y está padre, o sea, está padre. Cada uno podrá ponerle y existen muchas formas de referirse a esa experiencia subjetiva, pero que no se nos olvide que esa experiencia subjetiva viene de un conato fisiológico y ese conato fisiológico es el que permite que se operen que estos condicionamientos operen, ¿no? Entonces no es nada más que la persona aprendió a tenerle miedo a la araña, así como una cosa mental, es porque todo su sistema nervioso que cubre todo su cuerpo se involucró en ese momento de aprendizaje. A mí me parece como maravilloso, como siempre, recordarlo. Y quería comentarlo justo antes de que pasáramos a esta otra revisión histórica, bueno, al siguiente punto histórico, que tiene que ver con la integración contemporánea, ¿no? Del conductismo, que es precisamente traer a cuenta de que abordajes como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia dialéctica conductual, ¿no? Elaborados por Hayes y Lineman, eh, pone mucho énfasis en que existen valores. ¿Y qué son los valores, por ejemplo, para la aceptación y compromiso de Hayes? Es esta experiencia de que hay cosas que son importantes para tu vida, pero ¿cómo sabes que son importantes? ¿No? Te pueden decir, no es que la patria, la familia, el trabajo, tu pareja, y de ahí no viene esa información o nada más aquí. Viene también de que tú lo sientas, de que la persona o ustedes sientan que esto es importante porque esto aquí y esto aquí tiene sentido. Es decir, hay algo que me dice que esto es más importante. Y pues nos vamos un poquito a la idea de que es donde está versando ahorita y donde está corriendo ahorita los principales estudios conductuales. No enfocándose en la emoción como tal, pero sí tomando en cuenta que el contexto, lo que sucede afuera como adentro del sujeto, es necesario de entender para pues, establecer un cambio, una modificación conductual que aumente o que reduzca la conducta, ¿no? Entonces, si ustedes se llevan el día de hoy el aspecto de que los psicólogos manejamos, o sea, trabajamos con argumentos, pero principalmente apuntamos al núcleo emocional, fisiológico de las personas para generar esos cambios duraderos, entonces ya se llevaron algo de esta sesión. Bueno, entonces, esto ya lo estábamos comentando ahorita, ¿no? Hay muchos paradigmas que se convirtieron en herramientas terapéuticas, ¿no? En la investigación de la neurosis experimental, si bien no llevó a entender la neurosis como tal, ¿no? Sí nos estableció como algunas cuestiones donde si el estímulo es demasiado como inespecífico, o sea, como que no sabemos si es una persona parada ahí en mi habitación a las 2 de la mañana o es un montón de ropa que parecería que tiene forma de persona, podemos entender que esos estímulos inespecíficos o no tan claros pueden generar una reacción fisiológica, ¿no?
así como el condicionamiento aplicado, pero tal vez el más importante de estos y de lo que nos va a ayudar mucho es el análisis conductual aplicado. Y ahorita vamos hacia el final de la sesión a ver un ejemplo. Eh, Retomando, el conductismo se basa en el aprendizaje y de hecho, pues muchas de nuestras conductas se basan en que somos capaces de aprender, ¿no? Hay unos experimentos increíbles sobre cómo organismos tan pedestres, tan rudimentarios como gusanos, así como de estos que crecen sobre la lama, ¿no? Pueden resolver laberintos. ¿Y cómo lo resuelven? A través del aprendizaje, porque saben, sí, frío malo, calor bueno, ¿no? O sea, tienen un pequeño y muy básico sistema nervioso y eso les permite dirigir conductas a partir de experiencias pasadas o de buscar un objetivo. Entonces, solo pensemos que el condicionamiento clásico, más que ustedes se sepan los paradigmas y de cómo usarlos, ¿no? Que sepan que muchas conductas se definen precisamente o se establecen por una cuestión de condicionamiento clásico, ¿no? Pues si de repente pasé toda mi vida con una mamá que era muy volátil y que siempre me hacía y me levantaba la mano, no se me haga extraño que a mis 32 años, alguien me haga así y yo me defienda, porque fue como muy establecido, muy claramente coordinado. O, por ejemplo, hay personas que tienen miedo al sonido de los trastes, ¿no? O sea, de que alguien esté lavando trastes. ¿Ustedes por qué creen que una persona podría desarrollar, en esta cuestión del condicionamiento clásico, por qué una persona podría desarrollar un miedo a que alguien la esté lavando, o el sonido de alguien lavando trastes? Pues imagínense ustedes, así, chic, 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 y se cae la cuchara sobre la tarja, chocan un poco los vasos cuando los están secando. ¿Por qué creen que hay una persona, por qué una persona tendría miedo a ese sonido? Los escucho con sus ejemplos correctos. Adelante, Mariela. Gracias. Pues no sé, podría ser que porque su mamá siempre estaba de malas en ese momento, porque siempre eran hora de regaños, por situaciones que pasaban en el momento que esa actividad también se estaba dando. En efecto, o sea, todo eso para una persona en un presente podría decir, pero ¿qué tiene que, o cómo, por qué sucede, ¿no? ¿Por qué tendrías como miedo de algo? Pero cuando entendemos que esas conductas pueden pervivir por muchos años, incluso en el presente de personas adultas, es que podemos darles ese espacio a que digan, a que se sientan escuchadas y que no digan, ay, estás exagerando, ay, ¿cómo te va a dar miedo eso? Sino de, no, el sistema nervioso lleva la cuenta. Hay un libro muy padre que se llama El cuerpo lleva la cuenta que habla sobre el trauma y de cómo el trauma no sucede aquí, sucede en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces, por eso, sistema nervioso, importante que ustedes lo conozcan. El condicionamiento operante, ¿no? Que nos lleva precisamente y lo que nos trae el día de hoy y lo que les permite a ustedes estudiar una carrera de nivel licenciatura, es porque han estado constantemente condicionados de manera operante a que primero hay que tener una conducta para después recibir una consecuencia positiva, ¿no? Entonces, siempre que la educación a nivel así como de niveles, grados, funciona a partir del condicionamiento operante. Es decir, sí, o sea, yo voy a hacer algo y voy a recibir una consecuencia que espero sea positiva, ¿no? O si yo de repente hago trampa en un examen, puede que reciba una condicionamiento, una respuesta negativa, una consecuencia negativa y por eso no lo hago. Y bueno, ahorita estábamos hablando precisamente del condicionamiento verbal, ¿no? A través, el aprendizaje a través del lenguaje, pero que hay que saberlo que no es nada más así como di verde, verde, no, sino que el lenguaje y la comunicación es una conducta bien única de los seres humanos y bien compleja, y que es algo que de repente utilizan mucho en algunos ambientes como empresariales, ¿no? Esta cosa de, pues, cruza los brazos, ve de manera desafiante, inclínate, o sea, estas cuestiones de eh, comunicación no verbal también son importantes, pero también sabemos que el lenguaje, o sea, lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos platicando, puede ser importante para la persona en la medida de que le sirva o de que esté buscando una respuesta. Como veamos con la médico, no es lo mismo hablar con una persona que está más preocupada por su hijo y por la salud de su hijo en ese momento que en dejar de fumar.
Entonces también tenemos que abrir esos espacios, o el psicólogo y la psicóloga son estos profesionales que identifican, a ver, ¿cómo puedo abrir un camino para abrir de este tema sin que resulte aversivo? ¿No? Porque si nosotros vamos diciendo, "Ah, pues como soy psicólogo, entonces puedo decir lo que yo quiera y entonces el mundo me tiene que escuchar", caemos en un montón de errores y que de repente pues, no nos hagan como genuinamente caso y nosotros no me estemos gastando saliva, ¿no? Entonces, ahora sí, llegamos a lo que quería que llegáramos. El análisis funcional de la conducta. Esto es un proceso sistemático y científico que permite identificar las relaciones funcionales entre una conducta observable y los factores ambientales que la controlan, ¿no? Es básicamente un proceso de detectivesco, de investigación de la manera como más inmediata posible para identificar por qué algo ocurre. Mariela, ¿tienes tu mano levantada? ¿Querías comentar otra cosa? ¿O quieres comentar algo? No, perdón, olvidé bajarla. No te preocupes. Ok, entonces, ¿cómo abordamos el análisis funcional de la conducta? ¿No? Tenemos que saber y esto se basa mucho en el condicionamiento operante, que hay un antecedente de la conducta misma y las consecuencias de la conducta. De lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes pueden investigar si el día de hoy se lavaron los dientes y se bañaron. ¿Cuáles son esos antecedentes históricos incluidos dentro de este gran aparato nervioso que es el cerebro y dentro de su cuerpo, todas las terminaciones nerviosas que tiene alrededor de su cuerpo? ¿Cuáles son los antecedentes que han podido influir que ustedes si ustedes se bañan, por ejemplo? ¿No? Hagamos rápido un ejercicio. ¿Cuáles serían eso cuáles creen que sean los antecedentes históricos del aprendizaje más importantes para que una persona se bañe? Lluvia de ideas. Pueden decirlas, pueden escribirlas, adelante. Por favor, Ángel, ¿podría repetir la pregunta? ¿cuáles son los antecedentes históricos de aprendizaje que sean como más claros de por qué una persona se baña? O sea, una persona se baña, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Ángeles, adelante. Los conocimientos que tenemos desde pequeños por medio de nuestros padres, de la escuela, sobre la higiene La higiene, y, ajá, y el beneficio que nos aporta para la salud. ok, son como conceptos, son como ideas. Si te bañas, no te vas a enfermar, por ejemplo, ¿no? Osvaldo, adelante. Claro, sí. Los antecedentes principales radican en los usos y costumbres de la sociedad. Ok, Anteriormente también. no era una práctica que se realizara abiertamente, porque incluso se pensaba que era algo malo, era algo que dañaba, pero pues como, bueno, comentó ahorita acá Ángeles, pues efectivamente pues ya se cambió el conocimiento, el entendimiento de que es algo bueno. Adicionalmente, pues hablamos también de un tema de uso y costumbre. Ujú. Europa y América. En los aztecas se sabe que era una cultura muy limpia, muy juiciosa, que normalmente tendían a bañarse por la pulcritud que necesitaban tener sus cuerpos. Sin embargo, pues obviamente es algo que no se hacía en Europa, pues uno, pues sí, por la escasez de agua y otro, pues las ideologías que se tenían. Posteriormente, bueno, si ya lo hablamos con esta, bueno, esta nueva era, pues ya lo tomamos a mayor consideración porque pues sabemos que es algo bueno, es algo que nos va a mantener pues para el uso bueno, para la interacción social, que es obviamente pues parte del uso y costumbre pues, a cual regimos actualmente. Una pregunta importante, Osvaldo. ¿Cómo sabemos que es algo bueno? Y porque es algo que ya nos instruyeron así. Realmente cuando eres un niño, pues no tienes la capacidad de entender, o salvo habrá, o muchos de mis compañeros seguramente sí, ¿no? Pero posiblemente yo no lo entendía a lo mejor cuando era niño, pero obviamente por una instrucción de mis papás, pues entendía que era algo que tenía que hacer. Obviamente ya más maduro, pues entiendes que es para estar limpio, que te quitas las bacterias, las mugres, etcétera, y que es algo que ya razonaste, pero por un inicio es uso y costumbre, desde mi Ajá. perspectiva. Uso y costumbre. Iván nos dice que podría venir incluso de la época de las cavernas, de lavar heridas, evitar enfermedades e incluso poder ser relajante. Y eso es a donde me refiero, justo, o sea,
no es suficiente, digo, o sea, podemos sí conducir nuestra conducta a partir de un aprendizaje, de un condicionamiento verbal, de un acondicionamiento social, de decirnos, es que si no te bañas, te vemos feo, te digo cosas, que terminan siendo también en algún momento estímulos, incondicionados, pues, ¿no? Pero creo que aquí también hay una cosa que tenemos que saber, que es que si vamos explorando en las historias personales de los sujetos, vamos a ver que entre los antecedentes se encuentra que en algún momento podemos describir las experiencias físicas, emocionales, complejas que tiene cada conducta. Y esto es muy importante para, por ejemplo, que vamos a ver un poquito, espero que sí, si nos dé tiempo, que tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿no? En términos generales, pues, como por ejemplo el consumo de alcohol, ¿no? Cualquier persona que pueda recordarlo, a lo mejor el primer sorbo, trago que se dio de un consumo de alguna cerveza, de alguna bebida del tipo alcohólica, no es una experiencia agradable, al menos palatable, ¿no? No lo es, genuinamente no sabe bien de un principio. Pero cuando se relaciona con otros estímulos, otras condiciones ambientales, sociales, con uno mismo, después de unos cuantos tragos, ¿cómo te vas sintiendo? Entonces tenemos que como conllevar Rápido. precisamente al sistema nervioso, ¿no? Llevarnos a ese punto de decir, ok, nos lo pueden decir, nos lo pueden contar, algo así como lo que nos decía Iván, ¿no? O sea, como de cómo, tal vez nunca podemos estar enamorados, ¿cómo vamos a saber qué es eso? Pues a lo mejor no tenemos que ponerle nombre a todas las emociones y experiencias, pero cuando sabemos que algo está bien, nuestro sistema nervioso está preparado para repetirlo, ¿no? O cuando no se siente bien para rechazarlo. Entonces, muchas veces la historia clínica, el abordaje clínico que ustedes puedan hacer, sí puede hacerse como su historia clínica, ¿no? Así, ta, 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 ta. Pero el trabajo profundo tendrá que ir un poco a ver cómo aprendimos que corporalmente eso se sentía bien. En eso se basa el conductismo actual, más enfocado en saber que hay ciertas leyes que operan en todo nuestro sistema nervioso. Ahora, tenemos que en el análisis funcional de la conducta identificamos las variables que mantienen la conducta, ¿no? O sea, cuáles son esas como condiciones que disparan las reacciones físicas que hemos estado hablando, que conllevan a la posible conducta, ¿no? Es muy poco, o sea, sí podemos conducirnos muchas veces por el pensamiento, pero generalmente no es que nos estamos reconduciendo nada más por la razón, el pensamiento, la reflexión, sino porque la reflexión, el pensamiento asocian con ciertas estructuras cerebrales que a su mismo tiempo detonan y disparan ciertos neurotransmisores que facilitan estados físicos como de disposición, motivación, claridad que te invitan a operar, ¿no? A conducirte. Y hay otros que dicen, bueno, no, es el momento de que te quedes quieto, te da flojera, no te gusta, entonces me quedo quieto, ¿no? Entonces, el puente entre un sonido, una cara, una señal de tránsito, no solamente pasa por la cuestión mental, eso es como el reduccionismo cartesiano que de repente ustedes seguramente ya hablaron, ya escucharon, de mente-cuerpo, ¿no? Entonces es que todo aquí lo opera, ¿no? Tú, y entonces el mente opera todo el cuerpo. Y no, el que pasa desapercibido a nuestra capacidad perceptiva no quiere decir que no esté involucrado también el cuerpo, incluso para acelerar y para decir es una luz verde, tengo que seguir, o es un alto, tengo que detener, ¿no? Entonces, veámoslo yo les invito a que lo vean así, porque si lo dejamos todo en el aspecto del aprendizaje lógico, vamos a encontrar un mundo de cosas que no tienen lógica pero que a trabajo de aquí para abajo, tienen todo el sentido del mundo, al menos en cuestiones emocionales, en cuestiones físicas. Y entonces el último paso del análisis funcional es hacer un análisis de las contingencias de reforzamiento. Recuerda que cuando decimos contingencia, es lo que pasa alrededor, justo más inmediatamente a la conducta, ¿no? Es decir, podemos pensar que la persona, de repente decimos, no, es que está tomando, está fumando, está porque eh, quiere destrozar su vida, porque le vale, porque quiere hacerle daño a su familia, ¿no?
pero esa es como una contingencia, un resultado como muy distante, ¿no? Que de repente tenga problemas con la justicia o lo que tú quieras. Lo que está más inmediato es lo que más probablemente refuerza la conducta, que puede ser en una cuestión de sustancias, ¿no? De consumo, una sensación de paz, de alivio, de protección, de sentirte arropado. Cuando hay problemas de trastornos de conducta alimentaria, no es que la persona esté comiendo de manera compulsiva, porque quiere llamar la atención. Es que para hacérsela interesante, ¿no? O cuando tienen anorexia, porque se quiere ver como sus supermodelos. Y es, no necesariamente. Y es muy probable de que no. La contingencia sucede, por ejemplo, con las personas con anorexia, porque la sensación de control de mantenerse y de no comer, les genera una sensación afectiva poderosa de decir estoy bien. Las personas que comen excesivamente y después se purgan, ¿no? Como una cuestión bulímica o de bulimia, experimentan una sensación de alivio cuando vomitan, pero también de alivio cuando están comiendo intensamente, ¿no? Entonces, vayamos pensándolo así, las cuestiones que tienen que ver con el condicionamiento. Y con el análisis de contingencias. Bueno, aquí quería darles unas cuantas cuestiones de técnicas de modificación, pero creo que mejor les paso la presentación, justo para que no demoremos tanto y pasemos al último, que tiene que ver con algunas de las descripciones en diferentes trastornos y que esto estaba dentro de las lecturas, no es nuevo, para poder poner estrategias de aumentar la conducta, ¿no? Casi el elemento como más importante en este sentido es que los reforzadores tienen que ser lo más inmediatos posibles, ¿no? Cuando nosotros le decimos a un niño, bueno, es que si sacas 10 o si te portas bien y tiendes tu cama, te voy a dar, te voy a comprar un iPhone, vamos a ponerlo así. Eh, es altamente probable de que no haga su cama todos los días o que lo haga de una manera muy intermitente. ¿Por qué? Porque el reforzamiento no está ahí, ahí está disponible. Si los padres dijeran, ok, quiero que lo haga, voy a prometerle si quieren el iPhone o el teléfono que ustedes quieren, pero voy a reforzar cada vez que suceda, que limpia su cama, que se porta bien, lo que quiera que sea de portarse bien, porque hay que definirlo claramente. Entonces es más probable que que el chico sí lo siga haciendo. Y entonces fíjense cómo de repente somos una generación, me escribo, de personas que fuimos educadas con una cuestión de recompensas muy alejadas en el tiempo, ¿no? Así que es que tienes que sacar 10 porque es tu responsabilidad, es tu único trabajo. O cosas como pues si estudias mucho, 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 entonces te va a ir después muy bien. Entonces, esto de repente va cambiando con las épocas porque nos damos cuenta de que no es accesible para todos, demora de las recompensas. Es una habilidad poder demorar tanto las respuestas, pero en términos de aprendizaje no es lo mejor, no es lo mejor. Si de repente nosotros nos damos cuenta de cuántas cosas genuinamente se nos quedaron de la primaria y la secundaria y la preparatoria, pues va a ser un porcentaje mucho mayor de lo que no se nos quedó a de los que sí nos acordamos claramente que lo aprendimos en ese entonces. Em, bueno, ahora sí, quisiera llegar a la cuestión del caso de Carlos, ¿no? Que es cómo aplicamos el análisis funcional de la conducta en Carlos. En un primer momento tendremos que identificar cuáles son las conductas problemas específicas. Si regresamos al video que vimos al principio, ¿cómo se definiría la conducta problema? Igual, para todo el auditorio, respuestas correctas, incorrectas, no hay. ¿Cómo definiríamos primero o identificaríamos la conducta problema? Yo creo que lo primero es lo que te va a decir el paciente, porque Ujú. obviamente el paciente te va a decir, pues yo vengo por esto, no sé, me siento mal porque troné con mi novia, ¿no? Pero pues a lo mejor ya de lo que te va a ir explicando en el proceso, a lo mejor vas a entender que fue porque, pues en realidad, pues, la novia lo engañó o a lo mejor, pues pasó otra cosa, ¿no? Pero es lo que te va a decir el paciente. Ok, muchas gracias, Osvaldo. Lo que nos va diciendo el paciente en algún momento puede no ser como tan claro, no sé, como que, pero a ver, te dejó tu novia, pero entonces, ¿qué exactamente? Ojo, esto estamos viéndolo desde un aspecto conductual, ¿no? Como de conductismo. Pues tendríamos que identificar claramente una conducta que fuera problemática en ese entonces, en ese sentido. Y puede ser como, bueno, es que sí me dejó mi novia y desde ese entonces estoy bebiendo mucho.
O me dejó mi novio y estoy viendo pornografía de una manera compulsiva. O me dejó mi novia y estoy buscando peleas con todos, ¿no? Ángeles, adelante. Bueno, en el caso de Carlos, considero que es el punto en el que ya él pide ayuda porque ya es un consumo excesivo que lo que ha tenido consecuencias desfavorables en su vida, que ya es ha dejado de tener las caminatas por senderos, sus actividades físicas, ha dejado de hacer el dibujo de diseño el que le encanta hacer, o sea, tiene ya Ujú, ujú, actividades en las que ya no tiene ese estímulo para realizarlas. ujú. Otra consecuencia es ya en su vida personal, en su aspecto físico, él ya ve que ya está deteriorado, ya no tiene ese ánimo ni por arreglarse. Ok, y fíjense cómo, gracias Ángeles, entonces parecería como que hay muchas cosas, ¿no? O sea, algo que debemos evitar como muchas veces, y justo para no intentar como hacer abordajes del tipo que lo explica todo, una cosa lo explica todo, como una bola de billar que mete todas las bolas al mismo tiempo, es identificar que puede haber muchas conductas que puedan ser problemáticas, pero la persona identifica un malestar general. Y entonces desde ahí abordamos, ¿no? Eh, la conducta problema sí, y no Yoli es la con la que se va a trabajar. Eh, las conductas que son anormales, puede ser también que sean anormales, anormales sobre todo para la persona, ¿no? Porque a lo mejor para una persona puede ser como normal dormir 9 horas, pero para otras 4 horas. Pero si para la persona que es normal 4 horas, de repente empieza a dormir más, ok, entonces ahí está una conducta que podría ser problemática en función también de sus consecuencias, ¿no? Pero como les decía Ángeles, a veces puede ser que hay muchas conductas ahí que pueden estar detonadas por una baja de ánimo, una afectación ambiental, ¿no? Un estado de un ánimo que está como permeando muchas cosas y desde el conductismo, no estaríamos pensando en que vamos a cambiar el estado de ánimo como tal, así como decir, es que voy a decirte, pues, échale ganas y sonríe. No, obviamente no, sino que tenemos que decir, ok, si identificamos que las conductas están como asociadas a este sistema nervioso, a este cuerpo, vamos identificando cuáles conductas están fomentando ese malestar, o estarían asociadas con ese mayor malestar y empezar a hacer un plan a partir de ahí de cuáles serían las conductas que podrían asociadas a un bienestar, una sensación, pero sabiendo que porque se las dices, no necesariamente va a hacerlas, ¿no? Como lo que veíamos con la doctora al principio, sino que tienes que acompañar en un proceso de decir, a ver, cuáles son las que se pueden ajustar a mi realidad actual. Porque lo que decíamos, o sea, en el caso de Carlos, pues puede haber que él haya sido muy deportista, salir, hacer mucho ejercicio, pero no quiere decir que lo que se pudo lograr antes puede lograrse actualmente. Se tiene que hacer una exploración constante de cuáles son las posibilidades actuales de la persona, ¿no? Y por eso hacemos un análisis de antecedentes y consecuentes. Es decir, qué cosas están antes de que suceda esa conducta problemática, vamos a llamarla en este caso la del consumo, o sea, tal cual. El fumar marihuana, pero también podemos pensarlo, pues no es necesariamente que sea que fume marihuana, sino que fuma mucha marihuana, más de lo que antes fumaba. O que fuma marihuana, pero ya lo cacharon una vez. Entonces podemos decir, pues bueno, no es que tengas que eliminar, esto yo sé que es como una visión no tan popular de cómo se trabajan con las adicciones, porque se supone que todo tiene que ser abstinencia, pero puede ser ok, vamos a trabajar en un primer espacio, en un primer proceso para que el consumo no sea problemático, ¿no? Para que no te genere consecuencias negativas. Y posteriormente vamos identificando qué otras cosas podemos ir modificando, aumentando en tu repertorio conductual o reduciendo de él para que tú mismo vayas identificando si es por donde tú quieres ir, la vida que tú quieres vivir. Esto que estoy diciendo, la vida que tú quieres vivir, es quizás uno de los elementos más importantes de los abordajes conductuales contemporáneos. Porque ya no suponemos que, por ejemplo, el consumo de marihuana es malo por sí mismo. Así es malo, y ya. Por eso no debe de existir. No, sino que entendemos que la persona consume en términos de que le facilita algo, le genera una ganancia que puede ser un relax, un desestrés. Y lo que hacemos es, ok, ¿cómo mantenemos esto que te puede beneficiar sin meterte en tanto problema? ¿No?
Porque si tú quieres seguir consumiendo, pues yo quién soy para decirte que eso está mal. Tú eres el que sabe que está bien o que está mal porque tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo experimentas. Y muchas veces tenemos que guiar a la persona en ese examen, decir, date cuenta de que tu cuerpo, tu sistema nervioso te está diciendo cosas, ¿no? Y a partir de eso podemos ser como más efectivos en determinar cuál es la conducta problema específica. Es que mi problema es que veo a mi novio. ¿Cómo que tu problema es que veas a tu novio? Sí, porque mi mamá me regaña y entonces me dice, entonces no es tanto tu novio, sino cómo te sientes cuando te regaña tu mamá. Ah, ajá. Porque ¿qué pasa cuando qué pasa antes de que veas a tu novio cuando te regaña tu mamá? ¿O por qué te regañaría? Ah, sí, porque pues dejo toda la casa tirada. Ah, ok, entonces si hicieras la casa, la recogieras o tu habitación, tu mamá no tendría tanto problema para que vieras a tu novio. Pues quizás sí, ¿no? Entonces vamos a vamos a determinar las funciones de la conducta, o sea, de qué sirve la conducta. En este último ejemplo de la hija que no arregla su cuarto para poder salir con el novio, tal vez una de las funciones es paso más tiempo con mi novio, lo puedo ver más temprano, puedo hacer otras cosas antes de irlo a ver, me dedico más tiempo a maquillarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de eso ya podemos seleccionar los elementos de la intervención, desde las técnicas apropiadas, que por eso les dejo un poquito más, o sea, creo que ahorita lo que quisiera como que nos quedáramos más es que el análisis de lo que sucede alrededor de la persona afuera y adentro es necesario para estos abordajes contemporáneos del análisis conductual. ¿Vale? Entonces, y si lo retomamos justo en el ejemplo de la médico efectiva, específicamente del video de la médico efectiva, nos vamos a dar cuenta de que su abordaje parte de eso, de que sabe que las personas reaccionan ante las palabras, ante cómo se les habla. Y lo que queremos en ese caso, pues no es que la gente salga corriendo y diga, no, no, yo no quiero nada, sino que se interesen en su salud. ¿Vale? Entonces, era un poquito hacer este recuento y sobre todo dejarles esta reflexión de volteen a ver su sistema nervioso y el sistema nervioso de todas las personas alrededor y también de sus posibles usuarios. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario que quisieran incluir antes de que pasáramos? Ya no nos dan tiempo porque justo tengo que terminar 1:30 para revisar el ¿cómo se le llama? Un formato de análisis funcional de la conducta, pero se los paso en la presentación y un poquito una descripción acerca de por qué lo hacemos de esa manera, o sea, por qué preguntamos las preguntas que hacemos. ¿Vale? Es una disculpa porque sí te estaba como con el tiempo súper medido, pero sí me gustaría que si en algún momento ustedes tienen alguna otra pregunta, algo que quisieran como seguir explorando acerca de esta cuestión del análisis funcional de la conducta y las intervenciones conductuales, con muchísimo gusto podemos tener una sesión sincrónica, podemos, si están de acuerdo, nos ponemos a analizar otro tema, ¿no? Pero que tenga que ver con esto, claro, ¿no? Porque sí, o sea, se programa una sesión sincrónica y puedo estar yo con ustedes a través del mensajero y del foro, pero definitivamente te podemos hacer este tiempo, decir, a ver, vamos a ver formato de análisis funcional. Para que ustedes incluso lo puedan poner, ¿saben? Me gustaría que si subo un video, a lo mejor les mostraría formato, pero para que ustedes lo pongan en función con ustedes, a ver qué sale, que ustedes hagan esto, pero con una conducta suya, ¿no? Normalmente lo que yo escojo es em, cuando las personas toman mucho refresco o comen mucho pan o fuman, que puedan hacer esa observación de sí mismos. Lo comento, si ustedes están de acuerdo, se los paso y con una pequeña guía por si quieren aplicarlo con ustedes, porque es un muy buen ejercicio. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo, su puntualidad a todos y su participación, porque eso lo hace mucho mejor estas reuniones sincrónicas. Subo la grabación en unos minutos de esta sesión para quienes quieran verla después o que pueda verla sus demás compañeros. Y seguimos en contacto a través del foro y del mensajero, preparando ya las últimas actividades de nuestro módulo. De hecho, tengo que mandarles un mensaje para prepararles justo porque creo que una de las siguientes actividades es una infografía, creo. Bueno, lo checo y me mantengo como en contacto con ustedes a través de mensaje, ¿vale?
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Nos vemos y bonito día a todos. Ay, que feliz 2 Gracias, de... profesor. No, gracias a ti, Ángeles. Hasta Feliz 2 de luego. noviembre a todos. Vaya, igualmente. Bye. Bye.